Muchísimas gracias. Y le agradezco muchísimo a la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a Dolores Padierna, que tenga la apertura para que podamos platicar el día de hoy acerca de estos temas. Diputada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy yo quien agradece esta entrevista. Muchas gracias. Diputada, platíquenos, por favor. Veíamos ahora esta información que nos sirve perfectamente para dar contexto a parte de esto que se ha discutido ya a profundidad en la Cámara de Diputados. Pero dígame una cosa, ¿por qué desaparecer todos estos fideicomisos de tajo? ¿Por qué no poder llevar a cabo un análisis profundo de cada uno de estos 109 fideicomisos? ¿No valdría la pena haber hecho una discusión individualizada y por otra parte el saber, ¿no? Si se tiene conocimiento de estos malos manejos, ¿hay pruebas que los sustenten? ¿Hay forma que de verdad se pueda demostrar que no habían sido usados de manera apropiada? En primer lugar, quien tiene la facultad constitucional para la administración de los recursos públicos es la Tesorería de la Federación, la Administración Pública Federal. Nadie más. Con los anteriores gobiernos, a lo largo de décadas, fueron sacando dinero de la tesorería y mandándolo a estas figuras opacas llamadas fideicomisos, y en estos fideicomisos están sujetos al secreto fiduciario y ha sido prácticamente complicadísimo auditar. Cuando se audita, que son los datos que felicito mucho al reportero, los datos que da del Fonden, yo podría dar muchísimos más. Cuando se puede auditar es porque hay escándalos, porque hay indignación social, y es cuando se pide la auditoría, y la auditoría pues hace una muestra, es el 1% de todo lo que se llevan. Esto ya no puede seguir pasando, por dos razones. Primero, porque los fideicomisos son figuras opacas que no se pueden auditar, primero. Segundo, porque los fideicomisos concentran una gran cantidad de recursos que unos sí tienen causas nobles. El tema de los periodistas, los deportistas, los defensores de derechos humanos, las investigaciones, los cineastas, principalmente todos ellos, los becarios que estudian posgrado, los centros de investigación del CIDE, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, todo eso que es importantísimo y es una causa fundamental, tiene su dinero etiquetado y ahora se pasa a la responsabilidad constitucional, es decir, a la Administración Pública Federal. Pero sobra. Bien. O sea, si hacemos una resta, 70,000 millones, menos todo lo que se va a causas como las que acabo de mencionar, restan 36,000 millones de pesos, mismos que se los queda otras personas que no están destinados a ninguna función pública, a ninguna función social, que es corrupción, y que esto es lo que tiene que terminar. ¿Qué se va a hacer con esos 36,000 millones que sobran después de darle a los periodistas, los humanistas, etcétera? Comprar la vacuna del COVID. Diputada, por eso el presidente habla dígame una cosa grande. Sí, a la orden. Dígame una cosa, por favor, y nada más como para poder terminar de entender y de comprender esta discusión que ustedes tuvieron y por lo que llegaron a la conclusión de que se tenían que eliminar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, la semana pasada nos enfrentamos a un fenómeno natural en nuestro país, estamos hablando de Delta, ¿no? Corrimos con suerte de que no impactara más fuerte en nuestro país, de que terminara degradándose y pues que realmente solamente haya pasado por el susto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en un momento en el que ya el Fonden hubiese desaparecido, los estragos hubiesen sido mayores? ¿Cómo se le terminaría asignando el recurso a ese tipo de catástrofes, de desastres, para poder reconstruir más rápidamente los lugares afectados por un paso de un fenómeno como el que vimos la semana pasada en una mayor intensidad, por ponerlo de ejemplo? Le agradezco mucho esta pregunta porque es el mejor ejemplo de cómo van a funcionar las cosas. Para este huracán Delta no se utilizó un peso del Fonden, porque el Fonden está ahorita en supervisión, no se pudo sacar un peso de ahí. Quien está atendiendo al huracán es la Comisión Nacional de Protección Civil, y es con los recursos de la comisión que se están atendiendo. Quiero decir, el Fonden no ha existido por
desde que existe la humanidad, porque desde que existe la humanidad o desde antes existen los desastres. Es decir, antes del Fonden y después del Fonden seguirá habiendo desastres naturales y se van a atender. Si antes la gente pedía etiqueta recursos para atender estas emergencias naturales o climáticas, es porque había gobiernos irresponsables que se hacían guajes y no atendían los asuntos. Ahora hay un gobierno responsable, no le tienen que pedir nada, se adelanta a atender los asuntos, pero también se pervirtió. Por ejemplo, el Fonden ya servía para mandarle dinero a los gobernadores. En 2018, con la anterior mayoría que tenía la Cámara de Diputados, se autorizaron 158, solicitudes de emergencia. Se mandaron 15,000 millones de pesos a los estados y lo único que vimos es que ni las carreteras se arreglaron, a la gente le dieron unas cuantas migajas y fue un robadero en despoblado. Luego viene el 2019, ya no están esas mayorías, ahora estamos nosotros y solamente ha habido 49 solicitudes de emergencia y se vigila que ese recurso se utilice para lo que fue. Lo dice el dictamen. Diputada, ¿y cómo le van a hacer en este sentido para poder garantizar la transparencia? Porque si bien es cierto, es una de las grandes preocupaciones que se han señalado, ¿no? Se dicen el hecho de que ya todo este dinero vaya a una sola bolsa, que se esté centralizando el recurso, puede caer también en algunas situaciones para que se presta corrupción o para que se generen asignaciones, pues dependiendo de qué también me caigas, ¿no? Asignaciones de carácter político, a conveniencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo garantizar que este tipo de situaciones no se vayan a presentar? En el viejo régimen eso pasaba. Eso pasaba en el viejo régimen, ya no tiene por qué pasar así, pero pusimos en la ley que aprobamos unas cláusulas donde se obliga a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización a proporcionar toda la información con que se cuente en el ejercicio de ayuda a los desastres naturales. Se ordena supervisar en coordinación con todas las instancias supervisoras competentes, el correcto ejercicio de los recursos públicos federales en las entidades federativas y en los municipios y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a donde vaya el dinero de emergencias o de desastres naturales. Y hay una serie de articulados. Ahora, déjeme pasar al siguiente tema. La fiscalización. Déjeme, por favor, pasar al siguiente tema porque me parece que todo va muy de la mano. Nos dice ahora, lo tendría que estar auditando la Auditoría Superior de la Federación. Se había anunciado que esta semana se iba a presentar también una iniciativa para la reforma a la Ley General de Salud, que es otra de las cosas que también frenaron ahí un poco la discusión por parte de la oposición, ¿no? ¿Qué va a pasar con este fondo para gastos catastróficos? ¿Eliminarlo no nos llevaría de pronto a agravar crisis como el desabasto de medicamentos ahora para los niños con cáncer? Y me permito preguntárselo porque acabamos de tener una entrevista al respecto con los padres de familia, ¿no? Con el vocero de los padres de familia. No estamos hablando de que involucra la atención de al menos 66 padecimientos. ¿No podríamos correr ese riesgo para que podamos cerrar parte de esta entrevista, diputada? Mira, Magda, ese fondo sí se atendía a niños con cáncer principalmente. Eran negocios de algunos panistas, pero los recursos no pueden seguirse financiando así. El dinero público es de todos, no de un partido político. Ahora se va a la tesorería de la Federación para que se le entregue a la Secretaría de Salud. Y es la Secretaría de Salud quien tiene que atender no solo a los niños con cáncer, tiene que atender a toda la población que tenga alguna afectación, cáncer o cualquier otro. Han utilizado este tema y casualmente se roban todos los medicamentos que había comprado el presidente de la República para atender a los niños con cáncer. ¿A quién le está beneficiando esta campaña de utilizar? Qué doloroso, qué vergonzoso que utilicen estas causas. ¿A quién no le duele un niño con cáncer? ¿Por qué los tienen que usar para combatir
estrategias de transparencia como las que estamos aprobando. ¿A quién le sirve robar los medicamentos que eran para atender estas necesidades? Pues ya sabemos a quién, no lo voy a decir, pero quiero decirte, ese fondo por fin va a llegar a la Secretaría de Salud para un destino al que está, a la salud, no a los negocios privados de un partido político. Y puedo darte datos concretos. ¿A quién le sirve, diputada? Porque veíamos a los padres de familia que nos decían, ¿no? Pues es que ya no sabemos si creerle o no creerle al gobierno federal, porque en efecto ellos mismos dicen, está muy raro, ¿a quién tenemos que creerle? Pues el presidente de la República nunca miente. Y los que siempre han mentido son los que les han ofrecido medidas mágicas y han gobernado por 50 años y nos dejaron al país como está. Así que hay que creerle al presidente de México. Pero también quiero decirte, ellos tienen toda la razón. O sea, un padre de familia, ¿qué hace cuando tiene a un hijo con cáncer? Pero un deportista que tiene su beca, que de eso vive, porque de eso depende su triunfo en las Olimpiadas o en las competencias. ¿Qué hace un investigador que está de por medio su investigación, que lleva 20 años en ella? Ocupan estas causas para impedir que se haga transparencia. Eso es lo que no se vale. Por eso te felicito a ti y a tu medio, porque es de los poquitos medios que nos dan oportunidad de aclarar y de precisar y decirle a los padres de familia de estos niños que no se preocupen, a ver de dónde sacamos las medicinas, pero las medicinas van a llegar. Y a los deportistas y a los investigadores y a los cineastas y a todos, no se preocupen, el dinero es suyo y nadie lo va a tocar más que para eso. Lo que queremos es que sea transparente, que no esté escondido y que además todo lo que sobra se vaya a comprar la vacuna del COVID que urge en México. Muchas gracias, Magda. Bien. Al contrario, diputada, muchísimas gracias por la apertura y si nos lo permite, nos mantenemos al habla. Nos mantenemos al habla. Gracias por todo. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. Nos vamos de volada a un corte, regresamos con más.